Los conjuntos de este problema son solamente el conjunto de periodos, está autocontenido, ¿bien? Es decir, tienen todo el material. Son los conjuntos de periodos indexados por T pequeño. Demanda, costo fijo, costo de producción, capacidad de producción, inventario inicial. Parámetros. Los parámetros siempre están en la descripción del problema. Y si yo no describo bien un problema, es imposible que lo resuelva. No es necesario, ustedes dirán, ¿para qué copia lo que sale en el problema en la descripción aquí mismo? Es solamente por formalidad. ¿Bien? Variables. Producción durante el periodo T. ¿Cuánto voy a producir durante el periodo T? Eso quiere decir que este problema no es multi-ítem. Bien, está agregando todos los productos. Claro, estamos en 1958. ¿Qué es lo que pasaba en 1958? ¿Podía resolver un multi-ítem? No, ¿no es cierto? Porque no tengo licencia computacional. Entonces, obvio que esto va a ser agregado. IT, inventario al final del periodo T. ¿Cuándo se medía el inventario? Siempre al final del periodo. Perfecto. Para que la ecuación sea representativa. Y voy a tener una variable binaria. 1, si se produce en el periodo T, 0, 5. ¿Y para qué sirve eso? Para activar el costo de setup. Si yo produzco, incurro en el setup. Si no produzco, no incurro en el setup. Entonces, es en realidad una variable que me permite activar el costo del setup o no. Después vienen las restricciones, y normalmente a cada restricción hay que hacerle una descripción. ¿Ok? Y esa descripción, la primera es divergencia en inventario. La divergencia es un concepto matemático que tiene que ver con entregar flujo, recibir flujo, o bien recibir y dejar pasar el flujo. Es decir, balance de materia. Es básicamente restricciones de balance de materia en el mundo más simplista, pero en el mundo de la programación matemática se llaman restricciones de divergencia. Y básicamente es el inventario que yo tengo al final del periodo T es igual al inventario que yo tenía al comienzo del periodo anterior. Perdón, al terminar el periodo anterior. El inventario siempre al terminar. Repito de nuevo. El inventario al final del periodo T es igual al inventario al final del periodo anterior. Es decir, con el que comencé. Más lo que yo produzco menos la demanda. Es decir, si yo lo veo como un nodo, ¿ok? Yo tengo un globo, digamos, tengo flechas que están inyectando cosas y flechas que están sacando cosas, y esto es la suma de las salidas menos las entradas tiene que ser igual a 0. O en suma de entradas es igual a la suma de salidas. Y eso, hasta donde yo sé, se llama balance de materia. ¿Sí? Y le pusimos un nombre sofisticado, divergencia, ¿no es cierto?, en programación matemática. Y eso se tiene que cumplir para todo periodo. La capacidad, restricción 2, la capacidad de producción no puede sobrepasar C en cada periodo. ¿Ok? Entonces, esto se lee así. Lo que yo produzco en T tiene que ser menor o igual que mi capacidad en T, mi capacidad así fija en T, si y solo si produzco en el periodo T. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Lo que yo produzco no puede superar lo que mi capacidad si es que produzco. ¿Y eso todo? Muy bien. Y tenemos naturaleza de las variables, ¿ok? Que es que la producción puede ser negativa. Profesor, Dime. la restricción 2 no es redundante, porque si yo tengo una capacidad n, nunca voy a poder sobrepasar esa capacidad n. Sí, pero tu máquina no sabe eso. Sí, tú sabías eso en la vida real, pero tú no lo sabes, la máquina no lo sabe. La programación. También la máquina no tiene idea que la producción es la producción. Me refiero a la máquina, al computador que va a resolver esto. La máquina no tiene idea que la producción no puede ser negativa. ¿Sí? Y el inventario también es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que me podría salir niveles de producción de 50,8 toneladas. ¿Sí? Si no quiero eso, yo puedo decirle que esto sea entero también. O sea, en vez de cambiar que sea mayor o igual que 0,
que pertenezca a Z más, incluido el Z, es decir, a los enteros. Depende de la naturaleza de la producción. Muy bien. Porque si fueran autos, se ponen 50 Muy bien, perfecto. Y lo único que hago es cambiar que esto sea mayor o igual que 0 a pertenece a Z. Muy bien. Y la función objetivo. La función objetivo es minimizar el costo total perdón, disculpen, lo escribí mal. Es minimizar el costo total de setup, producción y almacenamiento. ¿Qué sería? El mínimo de la suma. No, miren, yo construyo la función en objetivo de la siguiente forma, ya lo construyo al revés, de adentro hacia afuera. Creo que ya les había dicho eso. ¿Qué quiero minimizar? El setup, ¿no es cierto? Muy bien. En cada periodo T, me centro en un periodo T. Entonces va a ser el setup, si y solo si produzco, ¿no es cierto? Entonces lo multiplico por I sub T. ¿Qué más quiero minimizar? Producción. Entonces producción, yo sé que CT es el costo de producir en T, una unidad, costo unitario, y XT es cuánto voy a producir, ¿no es cierto? Entonces sería CT por XT, esto es producción, más el costo del inventario, el costo de almacenamiento es H, ¿no es cierto? Multiplicado por el inventario al final del periodo T. ¿Ok? Que sería, ahí yo estaría minimizando, por ejemplo, si lo pusiera a minimizar, estaría minimizando solo el periodo T. Entonces lo que voy a hacer es sumar sobre todos los periodos. Algunos le ponen sumatoria de T igual a 1 hasta 6. ¿Ok? En términos de programación matemática es suficiente con eso. Porque los lenguajes de programación matemática ocupan ese lenguaje. Entonces uno pone T in T. ¿Ok? Ya como que se superó hace mucho tiempo el concepto de que T tiene que ir desde 1 hasta 6, porque ¿cómo se dice? Hace muy rígido el problema, ¿no es cierto? Entonces después de 2 meses yo ya no quiero del 1 al 6, quiero del 3 al 9. ¿Sí? Entonces tengo que ir a donde haya cada sumatoria en T a cambiar que la cuestión sea de 3 a 9, que lata. ¿No es cierto? Lo único que hago es cambiar el conjunto. Ahora el conjunto va de 3 a 9, chao. Y todo el resto que sigue igual. ¿Se entendió? Muy bien. Segundo problema. Bueno, y el remate sería el modelo compacto. ¿Estamos? Este problema es un Mixer Integer Problem. Lo voy a ver. O MIT. ¿Ok? Problema que tiene una parte que es entera y una parte que es continua, por eso es mixto. ¿Ok? Y es lineal, completamente. Estos problemas en forma natural se resuelven a través de ramificación y acotamiento, branch and bound, que es la forma más eficiente para resolver estos problemas dentro de su ineficiencia. ¿Bien? Y como les dije ayer, estamos como a 50 años de resolver problemas realmente grandes MIT. ¿Sí? MIT. ¿Bien? Este problema se resuelve así, no hay problema, porque el problema es chiquitito. Pero si le metiéramos multi-ítem, multiproceso, empieza a crecer y tal vez nos vamos a demorar un poco más en resolverlos. Yo trabajo en evasión, ¿ok? Y problemas de evasión. Y en los problemas de evasión lo que yo le entrego a la autoridad son las rutas que tienen que seguir los patrons o los equipos de investigación, los equipos de fiscalización en los sistemas de transporte durante su jornada laboral. Ese problema, que es un problema MIP también, gigantesco, ¿ok? Para Transantiago, gigantesco, yo lo puedo resolver hasta el día de hoy solamente para fracciones de Transantiago. ¿Ok? Es decir, no puedo tomar el total de Transantiago porque si no el problema sería demasiado grande. Y puedo sacar soluciones útiles para la autoridad más o menos en 10 horas de CPU time, que significan en realidad 40 horas de cómputo.
para sacar una solución. Y tengo que entregar muchas soluciones. ¿Ok? Y estamos a años luz en realidad, estamos como a 50 años para resolver el problema de Transantiago completo que yo quiero resolver. Tengo que meter muchos más trucos para entregar soluciones en menor tiempo. ¿Bien? Pero son óptimas, eso sí, son óptimas. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que esperar es mucho tiempo. Pero si tenemos suerte, tal vez lo podemos resolver en forma muy rápida. No tengan miedo, estos problemas se resuelven muy rápido porque son de planificación. El que yo les acabo de escribir son de programación. Es el programa diario que siguen los patrol fiscalizando dentro de Transantiago. Programación matemática, segundo problema, el último, HACS, 1978. Bien, aquí ya nos pegamos un salto de 20 años. Y como que es el más famoso, este es como normalmente todos los libros parten de este problema, modificado, chiviado, reformulado, pero lo original es HAC. A mí no me gusta mucho, esa es la verdad. Creo que el concepto de capacidad lo toma muy a la ligera. La descripción es así, pero es multiple. Dice, considere una empresa que produce y-productos. Por lo tanto, múltiple. ¿Sí? Sea D sub IT la demanda esperada del producto I en el periodo T, y la cual se asume conocida para el horizonte de planificación, es decir, el multiperiodo, obvio. La demanda se puede satisfacer usando producción y o inventario, nuevamente. O produzco o tengo inventario, y se permiten pedidos pendientes al final de cada periodo, como backorder, ¿ok? Que recuerden que los tengo que reponer después. Se permite sobre tiempo, pero este no puede superar más de una fracción de P de las horas de trabajo regular, 20%. Cada unidad de producto I requiere K sub I horas de trabajo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que nos permite transformar cantidad en tiempo. ¿Okay? Ya sea en tiempo regular o en horas extra, me da lo mismo. ¿Okay? Esa es la tasa de... Perdón, eso sería la tasa de fabricación independiente si es en horas extra o es en jornada normal. Se permite contratación y o despido de las horas de la mano de obra al comienzo de cada periodo del horizonte de planificación, entonces pareciera que tiene más cosas involucradas, ¿no es cierto? Contrato y despido, inventario, horas extra, se ve más completito, ¿ok? Pero en particular a mí no me gusta porque trabaja todo como en tiempo, no en cantidades. Sea B sub IT, ya empieza y viene el costo. A mí en realidad los problemas de producción no me gustan porque tienen mucho parámetro, muchas variables, ¿ok? Y son como fome, en realidad, no fome. Hay que leer mucho, tiene mucho cuento la cuestión. Entonces ahora viene el latoso mundo de los parámetros y tengo que describirlos. Entonces, sea B sub IT el costo unitario de producir el producto I en el periodo T. C sub IT el costo de almacenamiento por unidad y unidad de tiempo del producto I en el periodo T. B sub IT el costo de backorder del producto I en el periodo T. RT el costo de la hora regular en el periodo T. O sub T el costo de la hora extra en el periodo T. HT el costo de contratación, hiring, una hora regular en el periodo T. Firing, despido. FT el costo de despedir, despido de una hora regular en el periodo T. Listo. Solo parámetros de costo. Y apenas dos parámetros operacionales: demanda y razón de producción o tiempo de fabricación. ¿Ok? Y todo lo demás es costo. Determinar el plan de producción para el horizonte de planificación que minimiza el costo total considerando las restricciones descritas anteriormente. Minimizar costo, acá yo no puse debajo las variables, porque las variables me hubiera quedado X, Y, B, W, O, H, F, mucho, me pareció como excesivo. Ok, y tenemos nuestras restricciones, y fíjense acá que esta restricción es para todo y para todo periodo.
Si yo tengo 250 productos y 12 periodos, entonces esa línea, que se ve tan simple, representa en realidad 3000 restricciones. ¿Sí? Porque es para todo I y para todo T. Para todo producto en todo periodo. Para el producto 1 en el periodo 1, para el producto 1 en el periodo 2, para el producto 1 en el periodo 3 hasta 12. Para el producto 2, ¿se entiende? Pero él no es el conjunto y él hace el algoritmo solo. Todo, completo. Por eso se desarrollaron también en la última década los lenguajes de programación matemática. Son lenguajes que te permiten programar este tipo de cosas. Y después el solver especializado es el que resuelve. Si ustedes quieren hacer esto en Excel, olvídenlo. ¿Sí? Porque cada fila de Excel representa una restricción. Y las tienen que hacer en forma individuales. Excel, yo soy enemigo de Excel. ¿Sí? Excel como que adecuó su mundo. No, al revés, ¿cómo es? Si yo quiero ocupar Excel, yo tengo que adecuar mi mundo de programación matemática al mundo de Excel. ¿Ok? No, pues compadre. ¿Ok? Si quieres que yo ocupe Excel, entonces arregla tu forma de programar y entrégame como yo programo en cualquier lenguaje de programación matemática. ¿Ok? Es la opción al revés. ¿Sí? Muy bien. Veamos qué quiere decir esto. ¿Es en problema continuo o entero? ¿O mixto? Siempre miren aquí. La naturaleza de las variables. ¿Son todas? Continuas. Función objetivo lineal, restricciones lineales, entonces un LP. Este me da lo mismo. Tenga millones de variables, millones de restricciones, lo voy a resolver igual. Porque se resuelve con una tecnología que fue inventada en 1942 por un señor que se llama George Dancing. Y George Dancing creó un método que se llama Simplex. Y el Simplex es extremadamente eficiente para encontrar soluciones en problemas lineales. Todas las restricciones forman un poliedro en el espacio, que puede tener la forma y puede tener el tamaño del universo, o más grande del universo en el cual nosotros vivimos. Y encontró un teorema que dice, existe solución óptima en los vértices del poliedro. Por lo tanto, no tengo que meterme dentro de la región factible a encontrar soluciones, sino que lo único que tengo que explorar son los vértices del poliedro. Y todo poliedro, aunque sea del tamaño del universo en el cual nosotros vivimos, es finito en términos de vértices. Y él inventó una forma astuta para ir visitando cuáles son los vértices de interés. Entonces no tengo que visitarlos todos. Y esto fue hecho en 1942. ¿Hasta cuándo lo pudimos implementar realmente? Hasta los 80. Porque en los 80 aparecen máquinas, computadores, ¿no es cierto?, con cierta eficiencia para resolver estos problemas. Y ahora podemos resolver lo que queramos. Conjuntos, conjunto de productos y en multi-ítem, conjunto de periodos. Listo nuevamente todos los parámetros que ya acabo de escribir, donde hay dos parámetros operacionales, demanda y tasa de producción, en realidad tiempo de producción, y todos los parámetros de costos. Es una repetición. Variables, esto no está, esto es lo que a uno se le tiene que ocurrir. Y como son problemas de producción, son muchos. X y T. Unidades de producción del producto I, unidades de producto I a ser producidas en el periodo T durante el... Lo escribí dos veces, ¿no? Sí. Perdón, durante el periodo T, durante el periodo. Siempre una vez. Es decir, la variable de cuánto voy a producir de cada ítem en cada periodo. WT, horas de trabajo regular disponibles en el periodo T. Nuestro WT, nuestra heurística, ¿qué es lo que era? Cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros en el problema anterior pudimos haber elegido que la cantidad de trabajadores, en vez de ser en jornadas completas, podría haber sido en horas hombre, tal como acá. Con la cantidad de tiempo que requiere Muy cada bien. unidad. Exactamente. Porque nosotros definimos lo que era un trabajador. Un trabajador me trabajaba 160 horas hombre. Y eso permitía a mí transformar horas hombres en trabajadores.
pero me pudo haber quedado perfectamente con las horas sombra, tal como aquí. OT son las horas de trabajo extra. En el periodo T, HT es las horas de trabajo contratadas. En el anterior, el problema anterior, en la heurística, nosotros dijimos cuántos trabajadores íbamos a contratar, ¿no es cierto? Sí. Pero esos trabajadores son, en realidad, horas. Y aquí están trabajados desde el punto de vista de las horas. FT son las horas de mano de obra regular despedida. ITI son las unidades de inventario de productos I al final del periodo T. BTI son las unidades de pedido pendiente del producto I al final del periodo T. Correcto. Recuerda que hay una penalización, que es BIT, que es el costo del backorder del producto I en el periodo T. Si la penalización es muy alta, ¿no es cierto?, de backorder, ¿qué es lo que va a hacer el modelo? Si es muy caro el backorder, ¿qué nos dice la guatita que debería ser este problema? No tener backorder. Si la penalización es muy alta, va a evitar el backorder. Restricciones. Primera restricción, divergencia de inventario. ¿Ok? Pero está mezclado con los backorder. Traten de mirar esta restricción como si fuese separada. ¿Bien? Voy a empezar con solo los I. ¿Bien? Después voy a leer con los B. Y lo que hice fue sumar las dos restricciones. ¿Estamos? El inventario del producto I al final del periodo T es el inventario de el producto I al final del periodo anterior, más lo que yo produzco menos lo que me demandan. Desde el punto de vista del backorder, la cuestión funciona al revés, ¿no es cierto? Es decir, los backorder al final del periodo T del producto I al final del periodo T son los backorder que yo tenía al final del periodo anterior, ¿no es cierto? Más la demanda menos, perdón, más lo que yo produje menos la demanda. ¿Ok? Y esto se puede leer bien simple, porque en cada periodo o hay sobrante o hay backorder. ¿Sí? Entonces, o uno es positivo y el otro es cero, o este es positivo y me queda con signo negativo y es el otro cero. ¿Se entiende? Entonces lo puedo sumar en una sola ecuación, sin problema. Segundo, es las horas de producción no pueden superar el tiempo total disponible. En el anterior había una restricción de capacidad. Esa restricción de capacidad que me decía que no podía producir más de MT unidades en el periodo T, aquí lo cambio por una visión en términos de horas. Es decir, la capacidad en unidades la estoy midiendo en horas. O sea, no tengo más horas que las que... Muy bien. Entonces lo que dice básicamente es las horas demandadas a tu... Muy bien, lo dijiste súper bien. Las horas demandadas a tu sistema de producción no pueden superar las horas disponibles que tengo. Eso significa esta restricción. Fíjense que aquí los X, los productos, los estoy multiplicando por K. ¿Y qué me permitía acá? Transformar unidades en tiempo. Entonces este es el tiempo total que yo le exijo al sistema para producir. Y eso no puede superar lo que yo tengo disponible. ¿Sí? Perfecto. Divergencia de la mano de obra. Lo voy a leer como si esto estuviera en trabajadores, pero sabemos que en realidad son horas. ¿Ok? Los trabajadores que yo tengo al comienzo, o los que yo necesito en realidad al comienzo del periodo T, es igual a la cantidad de trabajadores que yo tenía al comienzo del periodo anterior, más los que contrato al comienzo del periodo T, menos los que despido al comienzo del periodo T. ¿Sí? Entonces funciona como las de inventario, ¿no es cierto? Es de flujo. Las horas extras no pueden superar más de una fracción P de las horas de trabajo regular. Entonces, las horas extra totales, no por trabajador, que yo voy a implementar en el periodo T, tiene que ser menor o igual que un P%, una fracción, de la cantidad de horas regulares que yo tengo en total. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Y naturaleza de las variables, y las hice todas fraccionarias. ¿Ok? Y la función objetivo, que es minimizar el costo total en el horizonte de producción, que corresponde a
Aquí dividí, ¿no es cierto? Todo lo que depende de I de T y todo lo que depende de T. ¿Qué depende de los productos y del tiempo? La producción, porque es cuánto voy a producir del producto I en el periodo T multiplicado por cuánto me cuesta producir un producto I en el periodo T. Esto que el costo de producción del producto I en el periodo T dependa del tiempo, no es necesario en realidad. O sea, el costo de producción no va a variar, ¿no es cierto?, en 6 meses del producto I. Así que hay ciertas cosas que están de más. Más el costo, ¿cuánto me cuesta a mí tener almacenado una unidad de producto I en el periodo T multiplicado por el inventario del producto I al final del periodo T? Más el costo de un backorder del producto I al final del periodo T multiplicado por la cantidad de backorder que yo tengo de producto I al final del periodo T. Más la cantidad total de horas de trabajo regular por lo que yo le pago a los trabajadores en horario regular en cada periodo T. Más la cantidad de horas extra totales multiplicado por el costo de la hora extra. Más la cantidad de horas que voy a contratar, que nosotros sabemos que es fácilmente transformable en trabajadores, multiplicado por cuánto me cuesta contratar una hora de trabajador. Más la cantidad de horas que voy a despedir, que en realidad son equivalentes a trabajadores que voy a despedir, multiplicado por cuánto me cuesta despedir una hora. Es raro eso, pero se entiende, ¿no es cierto? Está todo transformado en horas. Y el modelo compacto es este. Y de aquí empezamos a avanzar sin detenernos hasta el día de hoy, trabajando problemas de planificación de la producción que nos permiten resolver problemas mucho más complejos. Entonces ya no hay excusa para estar trabajando hasta el día de hoy con problemas heurísticos. Podemos trabajar problemas exactos con programación matemática. ¿Sí? Muy bien. Y con eso terminamos. ¿En qué restricción del modelo agrega respecto de las ineficiencias de la mano de obra? Por ejemplo, no sé, el viejo que vaya a usar, que va con el... Entonces, WT, no sería WT. En alguna de las variables... Podría ser, no sé, agregando algún tipo de parar o considerándolo antes. No es restricción. Ya. Esto es la variable. La variable que te describe el comportamiento de los operarios ahora ya no es determinística, es estocástica. Entonces, si es estocástica y tiene una cierta distribución que refleja su ineficiencia, o una cierta distribución porque tú podría ser el caso B. El caso B es, de hecho, es un parámetro, Claro. ¿no es cierto?, que te transforma producción en horas. Claro. Pero ese parámetro, que depende de las personas, porque es la tasa de producción de las personas, para hacer el producto I, Sí. en realidad es una variable aleatoria, que sigue una cierta distribución. Eso asumiendo que no todas las personas producen lo mismo. No, que el tiempo que se demoran en producir un producto I no es el mismo. Ya. Sí, dijiste lo mismo, dijimos lo mismo, de forma diferente. Entonces me tengo que ir a Robust Optimization. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, la forma más fácil de entender el Robust Optimization es que este parámetro se mueve entre una cota inferior y una cota superior. Claro. ¿No es cierto? Y tal vez yo quiero saber cuál es el peor caso. Es decir, voy a estar en la cota inferior. ¿No es cierto? Es decir, en la superior se demora mucho. Claro. El viejo se demora Muy mucho. lento. Muy ¿No es cierto? Y por ejemplo, resolver este con el valor esperado te posiciona a la mitad. ¿No es cierto? Entonces va a tener como el rango, ¿no es cierto?, entre entrar en el promedio que se demoran todos versus que el viejo se demore lo más que se tiene que demorar. Pero eso ya debería estar considerado porque en el fondo, como indica el tiempo para producir una unidad, en el fondo es ese porcentaje de ineficiencia, por así decirlo, está como Está en el rango. dentro del rango. valor. Sí. Muy bien. Lo mismo podríamos hacer por el concepto de calidad. Todo lo que tenga variabilidad, ¿ok?, se mete dentro de Robust Optimization para obtener una solución robusta. Pero la solución robusta, ¿tú sabes qué estáis pagando de más? Pues porque en la realidad, ¿no es cierto?, tal vez los viejos se demoran menos. O sea, no que se demoren menos, sino que tú castigaste demasiado el tiempo de fabricación,
castigaste demasiado la tasa de producción, castigaste demasiado todo lo que tenía que ver con variables aleatorias. ¿Ok? Pero va a ser robusta tu solución, eso sí. Va a aguantar cualquier cosa. Claro, contrata 10 viejos más en vez de capacítalos para que lo hagan más rápido. ¿Se entendió? ¿Sí? Existe tecnología actual. Bien, y con eso nosotros terminamos. Tienen su bibliografía de acá atrás, ¿no es cierto? Con todo lo que se requiere y no sé cuánto queda para el break. 10 minutos. 4 minutos. ¿Quedan 20 minutos? Muy bien. No, lo hacemos, nos quedamos con los dos que hicimos nomás. ¿Sí? Muy bien, nuevamente un problema muy simple, la verdad es que no lo deberían sacar en menos de 10 minutos.